Hola Masters, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la tirsepatida, un tema muy en tendencia, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista bioquímico. ¿Por qué supera a la semaglutida? Vamos a hablar sobre el secreto del doble receptor, ¿sí? Primeramente vamos a iniciar describiendo un poquito a estas dos moléculas, a estos dos fármacos de los que vamos a hablar. La tirsepatida es un péptido sintético de 39 aminoácidos con una cadena de ácido graso de 20 carbonos. Esta cadena de ácido graso le otorga un tiempo de vida media de 5 días a esta molécula y pertenece a una nueva familia de fármacos llamadas agonistas duales de los receptores GIP y GLP-1. GIP viene de las siglas en inglés, aunque hoy se prefiere el nombre polipéptido insulinotrópico dependiente de insulina. Y el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1. Cuando decimos que la tirsepatida es una agonista dual, lo estamos diciendo porque es una molécula con la capacidad de ser una llave maestra, ¿sí? No solo se une al receptor, sino que tiene la eficacia biológica para poder activarlo y desencadenar toda una cascada de reacciones metabólicas que nosotros buscamos o que se busca con el consumo de este fármaco. En la literatura científica se le conoce como twincretins o incretina gemela. Este término se utiliza para describirla, ya que tiene la capacidad de actuar sobre dos receptores de las incretinas naturales, GIP y GLP-1. Se le llama gemela justamente porque este fármaco imita a estas dos incretinas naturales al mismo tiempo, ¿sí? La tirsepatida es la primera twincretins aprobada y comercializada. Bien, la tirsepatida tiene una afinidad igual al GIP natural, pero una afinidad mucho menor, 8 veces menos, que el receptor de la GLP-1 en comparación con la molécula natural propia de nuestro cuerpo, ¿sí? La tirsepatida además es una molécula quimérica, es decir, es una sola secuencia de aminoácidos, pero que está formada por la mezcla de dos o más moléculas diferentes, en realidad de dos moléculas diferentes, y más una adición extra, una adición sintética que ya vamos a describir, ¿sí? Bien, el esqueleto de la molécula está basada en la secuencia de aminoácidos del GIP humano nativo o natural. Los creadores de este fármaco cortaron algunos aminoácidos, sacaron algunos aminoácidos y los sustituyeron por aminoácidos del GLP-1 en posiciones estratégicas. Además, le añadieron esta otra parte extra, que es un elemento sintético, un ácido graso de 20 carbonos, que no existe en ninguna de las dos hormonas naturales, ¿sí? Mientras que la semaglutida también es un péptido, es también una cadena corta de aminoácidos, pero que presenta una homología del 94% con el GLP-1 humano nativo. Por eso se dice que es un análogo peptídico. Consta de una secuencia de 31 aminoácidos y pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. Además, la semaglutida es un fármaco mononuclear y selectivo. Esto quiere decir que solamente actúa sobre un tipo de receptor, en este caso, el receptor de la GLP-1. Y por último decimos que es una incretino-mimética, o sea, una sustancia sintética que imita la acción de las incretinas naturales del cuerpo. Muy bien, para este punto se preguntarán, pero bueno, ¿qué son las incretinas? A mí me gusta mucho siempre conocer la etimología de la palabra para poder entender lo que significa. Entonces, incretina es la combinación de tres conceptos. In, que viene de intestinal o intestino, cret, de secreción en inglés, e ina, que es el sufijo estándar para las hormonas, como insulina, adrenalina, noradrenalina, etc. Entonces, su nombre ya nos dice lo que son. Son un grupo de hormonas metabólicas producidas en el tracto gastrointestinal
en respuesta a la ingesta de alimentos. Su función principal es potenciar la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas antes de que la glucosa en sangre se eleven significativamente. Ahora que sabemos que son hormonas intestinales, les pregunto, ¿sabían ustedes que el azúcar que nosotros consumimos despierta una respuesta de insulina mucho más potente que el azúcar que es inyectado directamente en vena? Imaginemos un experimento. Tenemos dos pacientes. A uno le damos un vaso con 50 gramos de glucosa y al otro paciente le inyectamos también 50 gramos de glucosa por vía intravenosa para que los niveles de azúcar en sangre de estos pacientes sean idénticos. Lo lógico sería que el páncreas soltara la misma cantidad de insulina, ¿verdad? Pues no. El paciente que recibió la glucosa por vía oral produce hasta un 60 a 70% más de insulina. Esa diferencia solo ocurre cuando el alimento toca el sistema digestivo. A esto le llamamos el efecto incretina. Este efecto incretina es muy importante tener en cuenta porque, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 está disminuido o casi ausente. Para entender un poco mejor el papel de la tirsepatida, primero tenemos que conocer a las moléculas a las que imita. Y en este caso, nuestras dos protagonistas son las hormonas HIP y GLP-1, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el péptido similar a glucagón tipo 1. El HIP tiene su origen en las células K del duodeno y del yeyuno proximal, y a diferencia de la GLP-1, también tiene receptores en tejido adiposo. ¿Sí? Es la incretina mayoritaria que estimula insulina en personas sanas. Mientras que la GLP-1 es producido por las células L en el íleon terminal y en el colon. Además de estimular la insulina, la GLP-1 suprime la secreción de glucagón, ¿sí? La hormona que aumenta la concentración de glucosa en sangre. Debido a la presencia del receptor GIP en el tejido adiposo, esta incretina ayuda al almacenamiento saludable de lípidos. Y así entonces se evita que la grasa vaya acumulándose en hígado, en músculo, de forma inadecuada. Mientras que la GLP-1 no tiene receptores a nivel de tejido adiposo, pero se caracteriza por retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Bien, aquí es donde entra la bioquímica pura. Las incretinas naturales tienen una vida media ridículamente corta, ¿sí? Menos de 2 minutos, porque una enzima llamada dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 las rompe de inmediato, ¿sí? La semaglutida y la tirsepatida son versiones mutantes que están diseñadas para que la DPP4 no pueda cortarlas, permitiendo entonces que este efecto incretina dure días en lugar de durar minutos. ¿Sí? La tirsepatida posee un cambio maestro en su estructura. En la posición 2 de su cadena de aminoácidos, le colocaron un aminoácido llamado ácido aminoisobutírico. Este no existe de forma natural en nuestro cuerpo, por lo que cuando la enzima de PP4 intenta morder la molécula para poder cortarla, no lo puede hacer, simplemente no lo puede reconocer. Es un escudo químico que garantiza que la estructura de la tirsepatida se mantenga intacta. ¿Sí? Pero, ok, ¿cómo logramos que esa tirsepatida que no logra romperse no sea eliminada rápidamente a través de los riñones? Y es aquí donde entra el papel de la cadena de ácido graso de 20 carbonos. Para que la tirse no pueda eliminarse, y la semaglutida también, porque la semaglutida también tiene un ácido graso en su cadena, solo que esta es de 18 carbonos, para que no se pueda eliminar, esta cola de ácido graso permite su anclaje a la albúmina para que ésta pueda ser transportada hasta la sangre. Imaginemos a la albúmina como un autobús y la tirsepatida es su pasajero. Mientras esté dentro del autobús, está protegida, no va a poder ser filtrada por los riñones y entonces va a seguir circulando
se va a ir liberando poco a poco, gota a gota, manteniendo los niveles estables durante toda una semana, ¿sí? Con una sola dosis. Parece muy simple, ¿verdad? Solo que esto es solo el principio. Lo verdaderamente fascinante ocurre cuando esta molécula se baja finalmente del autobús, o sea, se desune de su albúmina y toca su receptor. Es allí donde ocurre la señalización sesgada, que es de lo que vamos a hablar en algunos segundos. Antes les preparé un cuadro comparativo entre una incretina natural, en este caso la GLP-1, y ambos fármacos, tanto la semaglutida como la tirzepatida. Fíjense un poquito que el GLP-1 nativo tiene un tiempo de vida de 1.5 a 2 minutos. La semaglutida tiene un tiempo de vida de 7 días y la tirzepatida de 5 días. ¿Cuál es el mecanismo que hace que estos tengan este tiempo de vida? El GLP-1 no tiene ninguno, porque claro, su degradación es rápida, se forma y en menos de 2 minutos la DPP4 la empieza a degradar, ¿sí? La semaglutida logra tener este tiempo de vida media debido a la cadena de ácido graso de 18 carbonos que posee y que le permite su unión a la albúmina, mientras que la tirzepatida tiene una cadena de ácido graso de 20 carbonos que es la que permite la unión a la albúmina, ¿sí? El estado estacionario. Primero tenemos que saber qué es el estado estacionario, ¿verdad? Es el punto de equilibrio de entre lo que entra, o sea, la dosis que se consume, y lo que se elimina o se degrada, ¿sí? Es decir, es un punto de equilibrio, de concentración de fármacos circulantes en sangre. Para el GLP-1 no tenemos estado estacionario, esto no aplica para él. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo destruye muy rápido y nunca se va a acumular, nunca se puede acumular, ¿sí? Para la semaglutida, como tarda mucho en irse, 7 días de tiempo de vida media tiene, necesitamos poner entre 4 a 5 inyecciones, una por semana, para que el nivel en sangre deje de subir y se mantenga estable entre lo que ingresa y lo que se elimina. Por eso es que se tarda un mes para ver el efecto real de esa dosis. Mientras que con la tirzepatida el proceso es casi igual. Se necesitan de 4 semanas eh, para poder ver el efecto real de esa dosis. Pero como es una molécula dual, es decir, activa dos receptores al mismo tiempo, el estado estacionario es el que le va a permitir que el metabolismo se mantenga en un estado de quema grasa durante 24 horas al día. Hasta que no llegamos al estado estacionario, no estamos viendo la potencia real que tiene esa dosis. Entonces no deben desesperarse ni subir la dosis antes de tiempo. La titulación de estos fármacos es un proceso de adaptación biológica. Aumentamos las dosis cada 4 semanas por una razón farmacocinética. Es el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario. Solo cuando el paciente está estable en una dosis, podemos evaluar su tolerancia y decidir si pasamos o no a la siguiente fase o al siguiente escalón, ¿sí? Ya sea para potenciar la pérdida de peso o para controlar o aumentar el control glicémico. Muy bien. Continuando con lo que ocurre con la tirzepatida, cuando se desune de su albúmina, primero tenemos que entender cómo ocurriría una señalización por incretinas naturales, ¿sí? Normalmente cuando una hormona natural se une a su receptor, por ejemplo el GLP-1, se activan dos vías metabólicas al mismo tiempo. Una vía que se llama la vía de la proteína G estimulatoria o de cariño, como siempre digo, la vía GS, que es una vía buena. ¿Por qué? Activa la adenilato ciclasa, esto hace que aumente el AMP cíclico, lo que va a llevar posteriormente a la liberación de la insulina, que es lo que queremos. Y la otra vía que se activa también es la vía de la beta-arrestina, que es una vía un poquito más complicada, porque esta proteína arrestina hace dos cosas. Apaga el receptor, o sea, lo mete dentro de la célula para que deje de señalizar y a la vez envía señales al cerebro y estas señales van a causar náuseas y malestares, ¿sí?
Todo esto ocurre cuando las incretinas naturales se unen a su receptor. ¿Qué hace la tirsepatida? La tirsepatida hace una señalización sesgada, ¿sí? En el lenguaje cotidiano, el término sesgado significa que es algo inclinado o que se escoge o se lleva hacia un solo lado, se inclina la balanza, ¿sí? Hacia una respuesta u otra. En este caso, la tirsepatía es un agonista sesgado, es decir, activa una vía más que la otra. Entonces, su estructura química está diseñada para que cuando se une al receptor GLP-1, active con mucha más fuerza la vía de la proteína G estimulatoria para obtener el máximo beneficio metabólico que se pueda y no se active casi nada o muy débilmente la vía de la beta-arrestina, ¿sí? Entonces, decimos que la señalización es sesgada porque la tirsepatía selecciona qué instrucciones le va a dar a la célula. Al sesgar la respuesta, o sea, al inclinar la respuesta hacia la vía GS y se aleje de la beta-arrestina, logramos que el receptor GLP-1 no se internalice, es decir, no se apague tan rápido y permanezca por más tiempo en la membrana trabajando. En síntesis, la señalización natural o convencional de las incretinas naturales activan todas las vías del receptor por igual, ¿sí? En la señalización sesgada, el fármaco elige una vía específica, en este caso la vía de la proteína G estimulatoria, para maximizar el efecto terapéutico y minimizar el daño o la desensibilización, ya que no activa o activa débilmente la vía de la beta-arrestina, ¿sí? ¿Se dan cuenta del valor de esto? La semaglutida es un agonista potente, pero la tirsepatía es una agonista inteligente. ¿Y cuáles son los efectos causados por la activación de estos receptores, tanto por las incretinas naturales como por la twincretins? El mecanismo en el páncreas es el efecto sinérgico, ¿sí? En las células beta, la activación dual, es decir, de estos dos receptores, potencia la secreción de insulina. Y el GIP ayuda a restaurar la sensibilidad de las células beta, algo que la GLP-1 por sí sola no lo puede hacer, ¿sí? Las células alfa también son afectadas en este caso por la activación de los receptores y aquí es donde ocurre la magia. La GLP-1 inhibe al glucagón, pero el GIP es un regulador bifásico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede actuar en dos situaciones distintas. Cuando hay hipoglicemia, la activación del receptor produce la estimulación de la producción del glucagón, mientras que si hay una hiperglicemia, entonces se produce la supresión de esta producción de glucagón, ¿sí? Optimizando de esa manera el control glicémico sin riesgo de una hipoglicemia. En tejido adiposo, el GIP aumenta el flujo sanguíneo y mejora la capacidad de almacenamiento de lípidos, reduciendo de esta manera lo que se conoce como lipotoxicidad, que no es nada más que los ácidos grasos libres en sangre. Y en tejido cerebral, ambos receptores actúan a nivel del hipotálamo para reducir el apetito. Y además, la señalización dual minimiza las náuseas típicas de los que producen los agonistas puros de la GLP-1. Hoy entendimos por qué la tirsepatía es la twincretin que está cambiando el juego. Pero conocer los efectos no es lo mismo que dominar los mecanismos moleculares profundos. Por eso preparé una clase mucho más profunda de 20 minutos para los integrantes de Biomaster Academy, donde vamos mucho más allá, al núcleo celular. Inscríbete en la lista de espera que está en el link de la descripción y sé de los primeros en formar parte del grupo fundador. Hasta el próximo video.